Bien, ahora que ya hemos llegado a esta posición, ¿qué es lo que vamos a querer? Ahora ya podríamos llamar a esta parte de la segunda fase, me lo estoy inventando yo, pero podemos llamarlo así, N2L, o sea, Next to Layer, siguientes dos capas, pues las últimas dos capas y luego la tercera, ¿no? Deberíamos insertar estas esquinas y las piezas centrales, pues hacerlo de una en una, o bien por el método Friedrich, bien como se decíamos siempre. Por ejemplo, aquí tenemos una esquina que viene aquí, que viene aquí abajo, y aquí tenemos su pieza central. Bueno, pues podemos hacerlo directamente así, si nos quedan los casos. Habremos insertado la esquina y la pieza central, o podemos hacerlo de uno en uno. Bien, por ejemplo, aquí tenemos una pieza. Bien, aquí tenemos otro caso, bastante cómodo. Bueno, cómodo si me deja mi cubo, claro. Está un poco duro. Otro caso del método Friedrich. Bien, tenemos que hacer 12 movimientos. Hacemos los 12 movimientos. Ya os vuelvo a repetir que por favor, si queréis ir rápido, no os compréis un cubo con el mío. Si tenéis un simulador, pues lo hacéis en un simulador. Y así seguimos haciendo las otras tres. Evidentemente no son 4, ahora son 3. Hacemos lo mismo con todas. Aquí tenemos otro caso. Bien. Igualito, siempre el método Friedrich o del otro modo. Del método que queráis. Tenéis que hacer siempre lo mismo. Ya nos van quedando cada vez menos. Y aquí pues esta parte no tiene más complicación. Ya lo habéis visto, para hacerlo. Y que veáis ya la última parte, que es la realmente importante de este vídeo. En fin. Bien. Pues ahora que ya hemos terminado esto, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues como hay algoritmos nuevos para el Megaminx, ya tendríamos todo nuestro Megaminx casi completamente resuelto, menos la parte de arriba. Bueno, pues aquí lo que haríamos sería, lo primero es hacer la cruz. Bien, ¿cómo lo haremos? Pues con el mismo algoritmo que hacíamos en el cubo de 3. El FRU-RUF, por ejemplo. Supongo que os acordaréis de él. Y si no, pues lo repito bien. Esto vendría a ser la F, luego haríamos UR-URF o RU-RUF, con el que nos guste más. Era lo mismo de siempre. Y con estos movimientos, ¿qué es lo que conseguíamos? Pues ir poniendo piezas. Aquí habrá que hacerlo dos veces, evidentemente, para conseguir piezas nuevas. Bueno, pues lo hacemos igualito que lo hacíamos antes. No cambia nada. Y así pues habremos conseguido estas más las adicionales, las esquinas, las que queden. Bien, y luego pues ¿qué tendremos que hacer? ¿Qué es lo que siguiente vamos a hacer? Querer las piezas centrales colocaditas. Bueno, y aquí es donde entra en juego de nuevo el algoritmo que utilizamos al principio. Y ahora en el siguiente paso pues lo veréis. Bien, ahora os voy a explicar cuáles son los algoritmos, bueno, más que algoritmos, los movimientos que eran prácticamente iguales que el cubo de 3×3×3, cuáles son los que utilizamos y por qué hay 3 diferentes en vez de 1. Bien, para ello vamos a utilizar la parte ya resuelta, para no revolver más el cubo. ¿Por qué haremos esto? Bien, pues porque aquí no vamos a perder nada, evidentemente. Si queremos resolver la parte de arriba, pues no moveremos mucho, pues ahora vamos a mover la parte de abajo para que veáis el ejemplo. Bueno, si recordáis, para colocar los centros en el cubo de 4, era un cuadrilátero en un pentágono, hacíamos este. Bien, que os hemos enseñado al principio. Hacíamos esto, ¿verdad? Y luego hacíamos dos movimientos para recuperarlo. En este caso tendríamos que hacer 3. Bueno, en este cubo no existen 3 giros, ya que 3 hacia la derecha, 3 en sentido horario sería lo mismo que 2 en sentido antihorario. Bueno, como si hubiéramos hecho 3. ¿Y qué nos queda cuando hacíamos eso? Dejamos esta en posición y esta rotaba en sentido antihorario. Bien, pues en este cubo vemos que aparte de tener que hacer más movimientos, no ocurre exactamente eso. Al hacer esto, estas dos han quedado exactamente iguales, y luego esta sí ha rotado aquí, esta ha rotado aquí y esta ha rotado en esta posición. Por lo tanto ya conocemos un algoritmo nuevo, es el mismo, pero moviéndolo una vez y luego 3. Podemos llamarlo por números, yo por ejemplo los denomino así. Este es el algoritmo de centros 1, 1, 3, es decir, hacemos un movimiento, luego hacemos otro movimiento y por último los últimos 3 o 2. Vamos a dejarlo como si fueran 3 para así entenderlo mejor en la notación.
De nuevo esto me lo estoy inventando yo y espero que eso os sirva para entenderlo mejor. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero hay tres tipos, ya os digo, como habiendo una variable más, pues evidentemente ahora en vez de 1, 1, 3, pues hagamos 1, 2, 2. Es decir, un movimiento, recuperamos el color, hacemos 2 y después hacemos los últimos 2. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ha ocurrido? Que la pieza que se ha quedado igual es esta. Y las que han rotado son esta que se ha puesto aquí, esta que se ha puesto aquí y la amarilla que se ha rotado a esta posición. Bien, ya conocemos otra posición distinta. Bueno, vamos a deshacerlo y veamos el tercero. Y el tercero, como podéis deducir, es evidentemente nada más salir a hacer 2. Y ya solo nos queda una opción, que es hacer 1 más y luego otros 2. Este sería el 2, 1, 2. Bien. ¿Y qué ha ocurrido con este? Que esta posición se ha quedado igual y esta posición ha pasado aquí, esta pieza ha pasado aquí, está aquí y está a esta posición. Bueno, pues ya hemos visto, evidentemente, qué caso era este. Bueno, pues ahora conocemos todos los algoritmos que vienen del cubo de 3, podemos aplicarlos aquí arriba. Bien, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos esta posición, en estas dos ya podríamos haberlo tenido así, evidentemente revuelto, pues buscamos, aquí por ejemplo tendríamos estas dos, podríamos hacerlo desde aquí, desde esta misma posición, por ejemplo que tenemos ya dos juntas, vemos que esta pasaría a esta posición, está aquí y está aquí, pues perfecto, en la que nos quede vemos, ya habiéndoos explicado este, pues comprobamos que si nos lo sabemos de memoria, de los tres que tenemos, en este caso, ¿cuál tendremos que aplicar? Bien. Podéis, evidentemente, si al principio no lo sabéis, podéis aplicar voleo uno detrás de otro. Bueno, por ejemplo, ¿qué pasaría si aplicamos el 2 nodos? Pues lo vamos a ver enseguida. Que evidentemente no nos quedaría bien. Habríamos perdido todas las piezas. Pues ya sabemos que ese no es el que tenemos que utilizar. Esto en caso de que no sepáis al principio cuál aplicar. Pero siempre podéis comprobarlo en otra parte. Bueno, pues entonces en vez del 2 nodos aplicaremos el... Este está muy duro. El 1, 1, 3. Bien. ¿Qué ha pasado entonces? Que ya lo hemos resuelto. ¿Por qué? Porque este era el que lo resolvía. También, si os queda, en esa situación, si os queda esta pieza y esta pieza resueltas, estas centrales, aplicaríais el 2 nodos, y si os queda en la otra, pues aplicaríais el otro que os he denotado antes, que ahora mismo os recuerdo, sería el 1, 2, 2. Bien. Pues como nos ha quedado así, hemos resuelto los centros. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Bueno, para esta parte, evidentemente, el algoritmo que hacíamos para el cubo de 3 no nos sirve. Bien, comprobémoslo. ¿Recordáis que hacíamos esto? Le montábamos el otro lado, recuperábamos y bajábamos. Con eso intercambiamos la posición de las esquinas. Aquí nada ha cambiado en el cubo, no hemos cambiado ni una sola esquina. Este no nos sirve de nada. Nos hemos quedado exactamente igual que estábamos. Bien, pues ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues algo muy sencillo. Basados en el algoritmo básico del cubo, rotaremos las piezas de este modo. Por ejemplo, moveremos esta pieza haciendo el algoritmo básico del cubo 3 veces para dejarla en la parte superior y así no perder nada. Habremos vuelto a colocar en su posición las piezas centrales y eso sí, tenemos estas dos intercambiadas y estas también. Bueno, y ahora podremos mover la parte que llamamos superior, que ahora la estamos poniendo en la parte de abajo, hasta que esta esquina esté por encima donde le corresponda. Bien, esta esquina es la rojo, naranja y canela. Bueno, pues nosotros buscamos la parte rojo, naranja y canela, que vendría a ser esta, rojo, naranja y canela, y entonces hacemos otra vez 3 veces el algoritmo. Y en ese momento habremos colocado la pieza, si me deja, donde le correspondía. Bien. ¿Qué ha ocurrido entonces? Que la pieza pues, la hemos introducido, pero nos ha quedado mal orientada, pues ya la orientaremos después y no hemos perdido nada del resto del cubo. Eso sí, nos ha quedado hasta aquí, pues seguiremos haciendo lo mismo. La pieza que hemos sacado le corresponde, a la pieza que hemos sacado le corresponde esta posición. La morado, azul, canela. Pues la introducimos y así seguiremos cambiando unas por otras haciendo el algoritmo básico de 3 en 3. Bien.